Pero muy bien, entonces en esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio Moldeados por Dios, moldeados por Dios. Interesante este proceso en el que Dios trabaja en nuestras vidas para darnos la forma que Él pensó. Y la idea es que nosotros dejémonos trabajar por Dios, dejemos que Él moldee nuestro carácter. Y ha sido interesante porque hasta aquí hemos estado estudiando el libro de los Salmos y hemos estado hablando desde la depresión, como era allí el Salmo 42 que vimos primero, hasta lo que tratamos en el Salmo 51 cuando habla acerca del arrepentimiento y la culpa, ¿no? Y de cómo esas cuestiones que pasan en nuestras vidas nos van cambiando, nos van transformando, y es lo que estamos viendo, nos van moldeando a volver a ser ese hombre que Dios pensó, o ser ese hombre que Dios pensó desde el principio para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a estudiar un nuevo salmo, que es el Salmo 103. Y el Salmo 103 nos va a ayudar a pensar, o a cómo pensar en cuanto a la respuesta, cómo pensar, cómo sentir y cómo actuar en respuesta a la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. Salmo 103, es el salmo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Empieza muy interesante porque dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga mi ser, todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no se olviden de ninguno de sus beneficios. ¿Qué sabemos del Salmo 103? El Salmo 103 fue escrito por David. Es lo único que dice, incluso cuando tú lees el título allí en la Biblia del Salmo, y podemos ubicar al Salmo 103 al final de la vida de David, los últimos tiempos, los últimos días del rey David. Entonces, podemos llegar a pensar que en medio de aquella situación en la que, como toda persona, comienza a repasar su vida, él no tiene más que alabar a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, aún en las cosas que podemos considerar trágicas, en las situaciones complejas que él vivió, las decisiones que tomó. David va a hablar acerca de un tema muy importante, que es el que quiero que tomemos hoy, un tema que seguramente marcó su vida como la está marcando, lo va a marcar en nuestras vidas, que es la paternidad. Porque él, en cierta manera, versículo 13 de Salmo 103, vamos ahí a sus Biblias, por favor, dice la palabra de Dios: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Interesante este concepto, y aquí no está diciendo que Dios, para inspirarse a ser padre, se fija en el hombre. Está diciendo todo lo contrario. ¿Qué nos está diciendo este salmo, o qué nos está enseñando este versículo? Que la paternidad fue diseñada por Dios. La paternidad humana fue diseñada por Dios para ser un retrato de sí mismo. O sea, si alguien quiere conocer a Dios, a su amor y cómo Dios va o cómo Dios funciona, debería reflejarse a través de la paternidad. Y esa es una obligación y es un llamado que Dios nos dio a nosotros los hombres. Tanto es de Dios la paternidad que cuando nosotros vamos al principio vamos a encontrar que Dios, antes de ser creador, que Dios antes de poner el huerto, que Dios antes de poner al hombre en el huerto, Dios fue, ¿qué fue primero? Padre. Dios ya era padre. Entonces, la paternidad, cuando hablamos de la paternidad, tenemos que entender que cuando observamos a un padre, tendríamos que ver la imagen de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí? Yo creo que todos, ¿no? ¿Somos papás? ¿Todos somos papás? ¿Sí? Todos somos papás, ¿ok? Todos somos papás, algunos de uno, otros de dos, de tres. Quizás hay padres espirituales, también incluso del otro lado que estén escuchando, quizás Dios no le dio la dicha de ser papá, pero son padres espirituales. Déjame decirte algo, la paternidad física la paternidad espiritual conlleva la misma responsabilidad, porque también es un llamado a que nosotros, ¿no es cierto?, nos reproduzcamos espiritualmente. Entonces, conlleva la misma responsabilidad, tiene el mismo sentir. Sí, claro, en este caso cuando hablamos de padres, tenemos ciertas cosas que van a empezar a marcar nuestras vidas. Y sobre todo cuando somos papás, siempre luchamos con aquella expresión de ser un papá ejemplar. ¿No te ha pasado? Es decir, buscamos que sean o ser papás ejemplar. ¿Ejemplar en qué? ¿Qué es lo que marca el hecho de que seamos ejemplo? Porque cuando buscamos un papá ejemplar, e incluso cristiano que teme a Dios, siempre vamos a encontrar que ese papá ejemplar tiene una paternidad defectuosa. ¿Por qué? Porque somos defectuosos. Somos defectuosos.
El pecado ha dejado esto. Dios ha transformado nuestra vida si eres un hijo de Dios, pero todavía luchamos, día a día luchamos. Día a día tenemos conflictos en nuestras vidas y día a día nos cuesta ser papás. Pero déjame decirte algo, como pueblo de Dios tenemos esperanza. Ante nuestra culpa, la culpa llega a nuestras vidas y de muchos la culpa no se ha ido. Hay muchos que siguen luchando todavía con su culpa. ¿Por qué? Porque las malas decisiones y el pecado en nuestras vidas producen esa culpa que muchas veces se genera o que se lleva como una carga insostenible, una carga que realmente es insoportable. Déjame decirte, tú como papá y yo como papá nunca vamos a dejar de cometer errores. Pero tampoco, si estamos en Cristo, podemos andar todo el tiempo, como dicen ahí, arrastrando la cobija por las culpas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante la culpa entonces, varones? Necesitamos hacer lo que todo hombre debe hacer. Yo sé que el cargo de conciencia en nuestras vidas no es liviano. Tener cargo de conciencia es complejo, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia es lo que te acusa. Y más cuando el Espíritu Santo está en nosotros, utiliza el recurso de la conciencia para marcarnos aquellas cosas que estamos haciendo mal. Pero algo que nosotros tenemos que hacer, hombres, es entender que la gracia de Dios obra a nuestro favor. Y es esa gracia la que nos ayuda a que nuestra carga sea más ligera. A que nosotros realmente podamos entender que Cristo perdona y restaura perdona nuestros pecados y restaura nuestras vidas. El propósito por el cual Cristo vino a este mundo, el propósito de su sacrificio, el propósito de su entrega, fue para que el hombre pudiese llegar nuevamente a Dios. Dios estaba buscando al hombre y el pecado no permitía esa relación. La culpa que el pecado generaba no permitía esa relación. Entonces Cristo vino a quitar cualquier estorbo y de esa manera reconstruir la relación con Dios, con los hombres. Entonces, la paternidad, hombres, es algo que Dios pensó para nosotros, los varones. Es algo que Dios nos capacitó y nos preparó y es algo que no es imposible. Yo sé que es difícil. Todos los que somos papás, nos ha costado un montón ser papá. Nos ha costado un montón. ¿Recuerdas el día que por primera vez a tu primer niño recibiste en los brazos? O sea, algo tan pequeño, algo tan frágil, algo tan dependiente de ti, que tú dijiste, no lo puedo devolver, no voy a poder con esto. O quizás la emoción te llevó a decirle, te voy a amar toda la vida. Pero cuando toca pasar esas noches, que nomás no deja de llorar y que no tiene el menor reparo en saber que hay que descansar porque hay que estar el otro día bien para salir a trabajar, para traerle sus pañales, para traerle su papilla y todo lo demás. Y te dice, no me entiende. Y tienes esperanza de que cuando crezca te entienda. Pero los niños son como los problemas. De pequeños son problemas pequeños, crecen y los problemas crecen con ellos. Entonces yo no puedo vivir toda la vida martirizándome por mi culpa diciendo no puedo ser, no soy útil o no soy capaz. Si Dios pensó en la paternidad y cuando nos ven a nosotros como papás, lo que el mundo debe ver es a Dios. Entonces debemos esforzarnos. Entonces ante estas situaciones tampoco tenemos excusa porque es un mandato de Dios para nuestras vidas. Entonces, si lo que genera culpa en mi vida es el pecado, es porque nunca entendimos que es ir y descansar en Cristo. Porque la palabra de Dios nos dice en 2 Corintios, capítulo 5, 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos, ¿qué? Hecho justicia de Dios en él. Es decir, que si había alguna culpa, si la ley nos estaba condenando, la justicia divina a través de Cristo, dice, quitó toda culpa. Entonces no te tires para que te levanten, sino que entendamos que en Cristo tenemos plenitud. ¿Que vamos a cerrar? Sí, vamos a cerrar, pero nos levantamos y seguimos. Y cuando se trata de la paternidad, eso es lo que nuestros hijos deben aprender de cada uno de nosotros. Que la vida no es simple, que la vida es compleja, pero como Cristo ya cumplió, cargó en él toda condenación, quitó toda culpa, seguimos adelante en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando confiamos en él, y cuando sabemos que su justicia es contada a nuestro favor, que la culpa es removida,
podemos entender por qué Pablo decía en Filipenses capítulo 3, versículo 9, que nosotros vamos a ser hallados en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es de la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y aquí ponemos las bases, como hombres, para ser un buen padre, o para ser un padre del día de hoy. Que nosotros debemos haber sido justificados, perdonados, limpiados por la sangre de Jesucristo. Si todavía sigues batallando con la culpa, es que quizás la justicia de Dios no ha pasado por tu vida. ¿Por qué decimos esto? Porque nuestro pecado, que es real y concreto, esa es la realidad, es real y concreto, recibió un perdón real y concreto, ¿a través de qué? De la sangre de Cristo. Completamos eso. La sangre de Cristo hizo que nuestro pecado, que sí es real y es concreto, recibiese un perdón real y concreto. 2. Hay esperanza ante nuestra incapacidad. Ante nuestra incapacidad. La experiencia de ser padres conlleva en sí obstáculos. Obstáculos y desafíos. Porque es parte de la vida misma. ¿Qué cosa en la vida es fácil, varones? Absolutamente nada es fácil. Nada es fácil. Y parece que cada vez se complica más. Y se genera en nosotros una sensación de incapacidad. Luchamos. Cuando creemos que nos estamos acomodando, cuando creemos que ya tenemos todo bajo control, todo va sobre rieles, algo desencadena una tormenta, algo desencadena que nuestra vida se descarrile, ¿sí? Y decimos, queremos tirar todo, porque soy un inútil, porque soy incapaz, porque no puedo. Cuando esto pasa con nuestros hijos, nunca debemos olvidar, Dios quiere que a través de nuestra paternidad el mundo le conozca. Entonces, así como no hay excusas ante la culpa, tampoco si somos hechos imagen y semejanza de Dios y Dios puso las cualidades para ser un buen padre, ¿sí? Tampoco nos creamos que somos incapaces. Es que tú me puedes decir, y es muy válido, que a la hora de ser papá, me puedes decir, bueno, ¿de dónde me aferro? ¿Cuál es el ejemplo que puedo tomar? Y quizás lo primero que venga en tu mente es tu papá. Y quizás muchos me puedan decir, bueno, es que yo no conocí a mi papá. O porque se murió antes que yo lo conociera, o porque realmente ni siquiera sabe que existo, ¿no? O quizás tuviste un papá y el ejemplo, ya que creciste, al menos siempre nuestros papás son nuestros superhéroes cuando somos chiquitos o cuando somos pequeños, pero después cuando crecemos y tomamos conciencia, vemos que lo que él hacía no estaba bien. Vemos que el maltrato hacia mi mamá, ¿no es cierto? Que las situaciones que se vivían en el hogar no eran lo real, lo conveniente, ¿no? Vemos que en él un montón de situaciones que no es el mejor ejemplo. Entonces, como no tuve un ejemplo, pues no sé cómo ser papá. Porque aún en medio de esa frustración, vemos que hay esperanza. En medio de esa situación difícil, nuestra impotencia por la dificultad que supone la crianza o la relación con nuestros hijos, al encontrarse con la gracia divina, entendemos que es ella la que nos sostiene y nos capacita para ser padres. ¿Por qué? Porque Cristo prometió estar con nosotros y eso se va a cumplir por medio de la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Juan, capítulo 14, versículos 17 y 18, que me lo lee en voz alta. Juan 14, 17 y 18. El Espíritu, ¿qué dice? El Espíritu Santo dice que habita en nosotros, no solamente que significa una compañía, sino que también este versículo dice que tiene la capacidad de ayudarnos. Si no estamos solo en esto, no podemos nomás echarnos en un mar de lágrimas y decir no soy capaz y yo sigo con mi vida y bueno, que Dios se encargue de mis hijos, que mi mamá se encargue de mi hijo, o que mi esposa o quien sea se encargue de mi hijo. No, hay una responsabilidad marcada. Claramente Juan dice, yo no los dejaré, dice que Jesús dijo, yo no los dejaré huérfanos. Hay compañía a través del Espíritu, es Dios morando en nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. La gracia divina, hombres, completamos en nuestras hojas. La gracia divina es ayuda real, diaria y suficiente para ser papá. Y tercero, hay esperanza
hay esperanza ante nuestra sociedad. Y este punto está muy interesante. ¿Por qué? Y quiero hacer énfasis en cuanto a esto. Dijimos que la paternidad es una idea de Dios, ¿no? Él la planeó, Él lo pensó así. Y cumple una función y un propósito que no cambia a pesar del paso del tiempo. ¿Sí? No cambia. Ese propósito divino en la paternidad no fluctúa, no cambia porque el pensamiento de Dios no cambia. Y decimos, a pesar de que con el paso del tiempo y estos últimos tiempos que hemos vivido, la imagen paterna y la responsabilidad paterna ha sido, ¿no es cierto?, realmente sometida bajo un ataque hostil, al punto de recibir ciertos ¿cómo decirlo?, ciertas títulos o ciertas situaciones que degradan al hombre al punto de que el hombre dice, bueno, yo sé que yo no voy a hacer nada porque todo lo que hago está mal. Entonces mejor me corro, porque no quiero ser como mi papá que se sentaba en la punta de la mesa y nadie decía nada, y si alguien decía algo, golpeaba la mesa y lo mejor que te podía hacer era que te mandaran a dormir sin comer, porque si no hasta castigo recibías. Entonces nadie decía nada y nadie tenía derecho a nada. Se fue licuando, al punto de que hoy el que no habla es el padre, el que no es tomado en cuenta es el padre. El padre es un adorno, incluso hay adornos que valen más que el padre. No, varones, no es así. Tampoco es el macho, como dicen, ¿cómo es? Macho alfa, pelo en pecho. Que todo se hace lo que yo digo y yo tengo la última palabra. Y golpeo la mesa, no, y si no les gusta agarro a golpe. No, es imitar el carácter de Cristo. Hoy en estos días, los ataques se dirigen hacia nuestra paternidad, que ya de por sí es defectuosa porque nosotros somos defectuosos. Entonces es una razón suficiente para que en lugar de irnos tras nuestras debilidades, en lugar de irnos tras nuestros miedos, tras nuestros fracasos, es ir todo lo contrario. Buscar y saber qué tipo de hombre necesita este mundo. No es un hombre que golpee la mesa ni un hombre que diga todo, a todo le diga sí, sino que es un hombre que empieza a alinearse bajo los principios, el carácter, el comportamiento que Dios ideó desde el principio, aún en la paternidad. Ahora, es interesante porque cuando tú vas a la palabra de Dios y buscas en la palabra de Dios versículos, sobre todo en el Nuevo Testamento, acerca de la paternidad, no te vas a encontrar con muchos. Es decir, ¿y por qué no te encuentras con muchos? En el Nuevo Testamento solo aparecen dos. Efesios capítulo 2, versículo 6 que tienen ahí, capítulo 6, versículo 4 que tienen ahí, y Colosenses 3, 21. Y ambos dicen prácticamente lo mismo. Hablan de que nosotros como padres no exasperemos a nuestros hijos y que nosotros como padres no provoquemos a ir a nuestros hijos. Pero el versículo 6 dice algo muy interesante. Dice, si no, críenlos, versículos 4 del capítulo 6 de Efesios, críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y eso me aclara por qué la Biblia no es un manual de paternidad, sino que la Biblia es un libro donde aparece la historia de redención. Y que lo que yo necesito para ser un buen padre, antes que nada, es que Jesús sea mi Salvador y que sea mi Señor, y entender que mi responsabilidad ante mis hijos es que ellos conozcan a mi Señor como su Salvador. ¿Sí se entendió ese trabalengua? Pero así funciona. Por eso la Biblia no dice mucho a ser padre, porque la Biblia te está mostrando a un padre amoroso, un padre tierno, un padre que es cariñoso, que es Dios, pero que es justo, que es vengativo, que es celoso y que es santo, santo, santo. Y que espera que nosotros, si somos su imagen, seamos igual que Él. ¿Te das cuenta por qué no vienen tantos versículos? Porque sería muy fácil. Cuando tu hijo llora, ve y calienta la mamila cuando es bebé. Y cuando es adolescente, no lo dejes salir. No le compres un celular. Y cuando es grande, dile que ya se tiene que salir de la casa, si es varón, y si es niña, que ore por su novio. Y que si es niño, que ore por su... ¿Me entiendes? No dice todas esas cosas. Los padres, hombres, que temen a Dios, se deleitan en Él. Se deleitan en Él. Y lo más interesante de todo esto es que tú y yo como papá vamos a ser los instrumentos que Dios va a utilizar para producir en nuestros hijos el temor a Dios. Porque te voy a decir algo, nuestros hijos aprenden más de lo que ven de que lo que nosotros le decimos. Y si nuestros hijos ven en nosotros temor a Dios,
respeto, a través del respeto a sus mamás, a través del respeto que nosotros vivimos en la sociedad, a través del amor que nosotros tenemos a los demás, nuestros hijos no van a necesitar muchas palabras. Entonces nosotros más que nunca en nuestros hogares necesitamos poner las bases para que nuestros hijos, nuestras hijas puedan vivir en este mundo cada vez más oscuro. Cada vez más oscuro. Entendamos esto, hombres. Dios nos quiere utilizar como padres evangelizadores para el corazón de nuestros hijos. Te voy a decir algo, y no es que me esté sacando responsabilidad encima, pero ni el grupo de jóvenes de la iglesia, ni los maestros de escuela dominical, ni los pastores, ¿sí?, son los encargados de la vida espiritual de tus hijos. Nosotros sobreveemos. Nosotros estamos atendiendo a sus necesidades y mi responsabilidad como pastor de joven, como pastor de iglesia, es ir a hablar con los papás y decir estos problemas hay en los hijos. ¿Y sabes las sorpresas que yo me llevo? Y la responsabilidad, ¿sí?, es mía como papá ante mis hijos y es de ustedes como papá ante sus hijos. Varones, en el libro, en la página 50 y 51, vienen 3 cosas que tú y yo debemos heredar a nuestros hijos. Y esas 3 cosas tienen que ver con, en primer lugar, el temor a Dios. En segundo lugar, con cumplir el pacto de Dios, el cual se refrendó en Jesucristo. Y en tercer lugar, cumplir sus mandamientos. Cumplir sus mandamientos. Una vez que hemos analizado estos 3 puntos, en cuanto a temer a Dios, cumplir el pacto de Dios y cumplir sus mandamientos, te hago una pregunta. ¿Hay esperanza para nuestra paternidad? Cambió sus caras, ¿verdad? Porque cuando yo empecé a hablar de la paternidad, todos se asustaron y me dijeron, ¿de qué me vas a acusar? De nada, ¿eh? De nada que no sea culpable. De nada que no sea culpable. ¿Sí? Pero cuando vemos y entendemos que la paternidad ideada, pensada por Dios, inspirada en sí mismo, la solución está en Cristo Jesús, en su gracia, en su misericordia, en Dios Padre, decimos, gracias Dios. Y creo que hoy, a partir de hoy, se cayeron todas nuestras excusas. Porque aún, padres defectuosos como somos, entendemos que en el perdón y la justicia de Cristo encontramos el consuelo, encontramos las fuerzas, encontramos las formas de llevar adelante nuestra paternidad responsable. Entonces, el ser padre hoy, sí, fue lo mismo que ser el padre hace 50 años atrás y será lo mismo hasta que Cristo venga. Porque el pensamiento de Dios no ha variado, no ha cambiado. Y hay esperanza al saber que Dios es el mismo. Y hay esperanza al saber que sus propósitos contigo y conmigo como hombre, sí, no cambian. Y que su diseño de la paternidad, varones, permanece, aunque la sociedad moderna no le guste. Pero ese es otro tema. Y Jesús dijo, sí, vine a este mundo y este mundo me rechazó, y ahora ustedes, nosotros, hombres, somos sus representantes. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por el desafío de tu palabra en esta hora al ser padres. Tú pensaste en nosotros como hombres, nos diste esta responsabilidad, Señor. Nos diste este llamado y no nos queremos hacer a un lado. Queremos responsablemente asumir, Señor, pero dejando de lado cualquier situación que en nuestras vidas podamos utilizar como excusa. Ayúdanos a entender que no somos de este mundo. Ayúdanos a entender que, Señor, esta sociedad no nos va a juzgar, sino que a quien debemos realmente temer es al juicio divino por no hacer las cosas como debemos hacer. Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, para que cada cosa que hagamos sea digna de llevar honra y gloria al Dios Todopoderoso, al mejor de los padres, al Rey de Reyes. Señor, que este desafío marque nuestras vidas y que de ahora en adelante cada uno pueda responder en forma responsable ante tu llamado a la paternidad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Varones, Dios nos bendice.